En estos últimos meses, en esta serie de Acuerdo a Dios, que hoy llega a su fin, hemos estado viendo que eres perdonado, que eres amado, que eres salvado por Dios, que eres escuchado por Él y puedes ir a escuchar todos esos mensajes. Y el día de hoy quisiera terminar esta serie, como te digo, hablando de quién es Dios. Y no me voy a poner obviamente a explicar todo lo que es Dios, porque esa sería toda una serie de muchísimos episodios, meses y quizá años, pero sí quisiera hablar, después de haber tenido tantos videos y episodios hablando de que de acuerdo a Dios tú eres amado, tú eres perdonado, todas estas cosas que te menciono. Quiero terminar recordándote que todo esto se sostiene gracias a quién es Dios. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te mencionaba, el episodio de hoy quería hablarte del fundamento realmente de todo lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Son alrededor de 2 meses, me parece ya, que hemos estado con esta serie que se llama De Acuerdo a Dios, o ¿Quién eres de acuerdo a Dios?, donde en cada episodio te digo, o terminamos más bien, y te termino diciendo ¿quién te crees que eres? ¿No? Esta pregunta que seguramente te has hecho o tú, o alguien te ha hecho, o simplemente te ha llegado a la mente un día de estos que te emociona quizás servir a Dios o quieres hacer algo para Dios o incluso al orar, ¿no? Esto lo pensé porque creo que es algo que nos pasa a todos los cristianos en algún momento, el cuestionarnos, el decir ¿quién te crees que eres? Y aunque es bueno el cuestionarnos y realmente la Biblia sí nos dice que nos examinemos a nosotros mismos y fíjate, dice, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Es decir, este es un acto bueno, es un hábito que tenemos que incorporar en nuestra vida cristiana también, el inspeccionarnos, por usar una palabra más moderna, ¿no? Pero el analizarnos, el ver nuestra vida. Y yo creo que esta serie lo que ha servido es para cuestionar ideas que llegamos a tener y que quizá nos detienen en nuestra vida cristiana, que es la vida diaria, pero nos detienen a veces de evangelizar, de orar por otros o simplemente en nuestro tiempo de oración tener una relación más cercana con Dios. En la oración, o a veces, como te digo, hablarle a otras personas de Jesús, explicarles o darles a conocer simplemente lo que crees de Jesús, llega a ser difícil porque muchas veces nos preguntamos o escuchamos esta pregunta, ¿quién te crees que eres tú? ¿No? A veces quizá por tu pasado, que la gente te puede decir, oye, ¿tú por qué andas hablando de esto si te conocemos? ¿O por qué andas diciendo esto si sabemos lo que tú hacías antes, que era lo mismo o hasta peor? Y todos hemos experimentado esta pregunta, quizá incluso nosotros mismos nos preguntamos y vemos quizá otras personas que parecen estar más cerca de Dios en su diario vivir y te preguntas, bueno, ¿y quién soy yo para pedir esto? ¿O cómo me atrevo yo a pedir esto a Dios? ¿O decirle esto a Dios? ¿O pretender hacer algo cuando yo me conozco bien y sé que estoy haciendo esta otra cosa que está mal? Que por eso te digo que es importante también preguntarnos esto. O sea, no te lo digo simplemente como, oye, no me importa quién eres, todo esto es verdad sobre ti. Si ya has escuchado los episodios anteriores, que si no, te animo a que lo hagas, verás que en muchas ocasiones te animo a que tú mismo te preguntes si será cierto. Te digo, si es que tú eres seguidor de Jesús, esto va a ser verdad, pero si no, pues tienes que revisar qué estás creyendo realmente o qué estás diciendo que crees y qué crees realmente. Esto me parece algo bueno. Creo que muchas veces en algunas congregaciones quizá o entre grupos de cristianos se anima al opuesto, a que no cuestiones, ¿no? No, tú no dudes. Y tú tienes que creer que tú eres amado. Y tú tienes que creer que no importa, te conocemos y sabemos que tú crees en Jesús. Pero luego uno va a su casa o vas a estar un tiempo solo y tú sabes cómo eres y tú sabes lo que piensas realmente. Y es donde te preguntas, pues es que si supieran, o te dices, si es que ellos supieran, pues quizá no me dirían eso, ¿no? Entonces es bueno el cuestionarnos esto y estos temas, ¿no? Y por ejemplo, si ves y veas al primer episodio con el que comenzamos, desde el inicio como que traté de llevar, no un orden quizá, pero no un orden porque no necesito una secuencia. Es decir, puedes escuchar cualquiera de estos episodios fuera de orden y yo creo que les vas a entender y ya con lo que te platiqué ahorita de qué trata la serie es más que suficiente para que puedan ser de beneficio. No necesitan llevar una secuencia, pero si los escuchas en cierta secuencia, yo sí lo tenía pensado y lo hice pensado como, ok, primero viene pues la salvación, ¿no? ¿Quién te crees que eres? Pues Dios dice que eres salvo, que eres perdonado y que esto lleva a que eres amado, a que eres escuchado, como quizá lo pensé en mi experiencia y de otros creyentes que conozco.
en este proceso que llevamos todos, ¿no? Creo que a lo mejor le podría servir mucho quizá a alguien que tiene poco en la fe o que apenas ha entregado su vida a Cristo, quizá es tu caso, no lo sé. Y quizá muchas de estas cosas te suenen extrañas, ¿no? Quizá digas, ay, pero ¿por qué alguien cuestionaría esto? Pero ¿por qué alguien dudaría de si Dios lo ama? Pero si es muy claro en la Biblia. Y todos estos sentimientos que quizá puedes llegar a sentir muy al inicio, que son verdad, o sea, no los cuestionaría yo. Pero luego con el vivir y el pasar de la vida cristiana, comprendes por qué alguien podría cuestionarse eso y quizá tú mismo te lo llegas a cuestionar. Y lo dulce de la Biblia y lo dulce del mensaje y lo dulce del Evangelio para aquellos que estamos seguros en Cristo es que si es tu caso también te animo a que lo disfrutes y te alegres. Es que puedes escuchar todo esto que vimos y hemos estado viendo y quizá tú reconozcas o te identifiques con una o dos de las cosas que mencionaba, no con todas, ¿no? Pero quizá tú batallabas con sentirte amado por Dios o realmente creerte perdonado por Él. Quizá ni siquiera el caso mm, de si teológicamente lo crees, ¿no? Porque teológicamente tú y yo podríamos decir, sí, la Biblia dice que somos perdonados, que somos amados, que somos valiosos para Dios, que Dios nos escucha. Y tú y yo podríamos estar de acuerdo y decir, pues sí es lo que dice la Biblia y yo creo lo que dice la Biblia, ok. Pero en la vida diaria es donde de pronto y te animaba yo a que te preguntaras o te decía, mira, ¿tú has pensado en esto o te has dicho esto mismo? Porque así es como se ve realmente a veces el dudar o el tener ideas que no son bíblicas, que literalmente no vienen de Dios. Y viene esto solamente cuando te preguntas por un momento, cuando te detienes y dices, ok, yo pienso que quizá no batallo con eso, con que Dios me ama, o que soy amado por Dios tal cual como soy. Quizá yo batallo en eso, más bien, creo que no batallo porque yo creo lo que dice la Biblia. Sí, ok, yo creo que la mayoría no estarían ahí. Pero luego en mi diario vivir, en mi diario caminar, en un momento random del día que me cuestiono que fallé en algo que no debía, dije una palabrota que no debía, o tuve una actitud que no debía con alguien que yo quiero, y es entonces donde quizá te preguntas si realmente te ama Dios. Quizá no lo dirías con esas palabras, que es a lo que quiero animarte a reflexionar y meditar. Quizá no lo dirías con esas palabras, pero si lo piensas y lo sientes, quizá a veces simplemente el sentimiento, ¿no? De esto hablamos bastante en el episodio de la oración, de que eres escuchado, de acuerdo a Dios, eres escuchado. Y yo te decía que, bueno, tú a lo mejor, pues, escuchas mucho de lo que te digo y dices, pues que yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con que la Biblia dice que oremos, que vamos a ser escuchados por Dios, que Dios responderá. Pero luego, como te digo, quizá en algo fallas un día o no haces lo que debías, a veces hasta en tu devocional, y tú mismo dices, pues claro, por eso Dios no me responde. Pues sí, ¿cómo Dios me va a responder mi oración? Sí, pues mira cómo fallo yo. Y es entonces donde yo quiero que puedas recordar estos mensajes y recuerdes lo que hemos hablado todas estas semanas. Digo, hayamos hablado, ¿no? Como si fuera en plural, pero pues realmente es un monólogo en este caso y no tuvimos invitados en esta serie como a veces los tenemos, pero el punto no es, o no lo hice yo pensado esto quizá, como te digo, puedes servir a los nuevos creyentes, pero no lo hice pensando en nuevos creyentes, aunque claro que les puede servir mucho, quizá no se identifiquen en su experiencia de lo que te digo, las luchas, ¿no? Quizá eso se dé con el tiempo, porque creo que son luchas que todo creyente tiene en algún punto, a mayor o menor nivel. Pero pueden beneficiarse de las verdades que están ahí y quizá cuando tengan una de estas dudas se acuerden de los versículos o de los pasajes o de las historias, ¿no? Quizá de Ana en el episodio de la oración y eso los ayude a estar más cimentados en lo que creen y sería de mucho provecho. Pero realmente lo hice pensando en aquellos creyentes, quizá como tú y como yo, que llevan tiempo en el Evangelio, que tienen ya tiempo de que Dios los alcanzó, de que Dios los salvó. En mi caso, van a ser ya, no, van a ser, no, son más de 10 años ya. Y entonces, quizá tú tienes muchos más años y te identificas todavía con más cosas que yo dije, ¿no? Quizá yo dije algo como que, pues, muy, eh, no que lo haya vivido, sino como una suposición y tú dices, no, pues que yo lo he vivido tal cual eso, yo lo he sentido. Y quizá en mi caso no, pero pues era un ejemplo que se me ocurría. Pero sí lo hacía pensando en esto, como te digo, que aquellos que tenemos tiempo podemos a veces memorizarnos los versículos, podemos memorizarnos las respuestas,
Podemos responder una pregunta que quizá te has hecho tú mismo 10 veces y le has preguntado a un pastor o a un amigo o a varias personas la misma cosa y te han respondido lo mismo y se te olvida la respuesta. Pero tú más o menos sabes por dónde va. Pero hay que tomar en cuenta que a veces hay una desconexión, por así llamarlo, entre el corazón y la mente, ¿no? Y esto no es bíblico porque, no, tampoco es malo, pero digo que no es bíblico porque los hebreos pensaban que con el corazón se sentía, se pensaba, se razonaba, ¿no? Esta ya es una idea más moderna, ahora que sabemos cómo funciona el cerebro y el corazón, a veces, y me parece una buena frase, ¿no? De entender que tenemos desconectado el cerebro y el corazón, es decir, mi mente entiende estos versículos, mi mente entiende y a veces yo sé que puede ser difícil realmente vivir la respuesta, porque quizá te ha pasado, a mí me ha pasado, por eso todo esto que te digo es porque yo lo he vivido, pero a mí me ha pasado conocer la respuesta y decirle a Dios, pues es que yo sé que así no es, yo sé que no es cierto que tú me dejes de escuchar, yo sé que no es cierto que tu amor por mí disminuya. Yo lo sé y yo sé que tu palabra lo dice. Te puedo citar hasta el versículo, Señor, aunque tú obviamente lo conoces más que yo. Pero mi corazón batalla en creerlo. Pero mi corazón es el que está batallando en aferrarse y vivirlo. Porque es muy difícil a veces que podamos vivirlo, o sea, es decir, en la vida diaria, en accionarlo, en, en realmente caminar o dar el paso o decir las palabras cuando el corazón no lo siente. Y entonces es en esos momentos, como te digo, que la canción que inspira toda esta serie, que si no sabes cuál canción, te animo a ver el primer episodio de esta serie. ¿Cómo puedes identificarlo? Si estás en Spotify, puedes identificarlo yendo a la primera portada del episodio que se ve diferente. Todas son como amarillo. La primera que tiene un color más oscuro, ese es donde empieza la serie. Quise marcarlo así después de que una persona en Instagram se ofreció a regalarnos el diseño y ahí puedes ver los créditos de quién fue en la descripción. Y a partir de ahí, ¿no? Y ahí hablé de qué inspiraba esta serie, una canción de Beautiful Eulogy, que es básicamente poesía, es rap, pero parece más poesía, ¿no? Que pues no están muy lejos una cosa de la otra. Y hablaba de todas estas dudas que llegan a tener los creyentes, ellos hablando en primera persona, obviamente. Uno de ellos decía que a veces se cuestionaba o se preguntaba o se decía más bien que era un cristiano de cuarta, diríamos nosotros, él literalmente un cristiano de segunda, nosotros diríamos más, acá diríamos un cristiano de cuarta, porque pasó un divorcio, ¿no? Entonces, todos tenemos a veces cosas en nuestra vida, ya sea una lucha con un pecado, una situación en concreto, algo que hicimos, vivimos o incluso que nos hicieron, que no fue nuestra culpa y que hace que nos cuestionemos si somos amados, si somos un cristiano de cuarta, decir, sí, Dios, yo sé que me amas, yo sé que me escuchas, todas estas verdades, pero sentimos que es como de cuarta, ¿no? Es como, sí, yo sé, pero me estás teniendo paciencia, que en uno de los episodios hablamos que Dios no es que nos tenga paciencia, Dios nos ama. Y te platiqué yo como en mi experiencia por mucho tiempo, quizá no tanto como otras personas, ¿no? Pero al menos un par de años, yo tenía esta idea de que Dios era paciente conmigo y yo sentía que en cualquier día se le iba a acabar la paciencia. Al mismo tiempo decía, pues no, bíblicamente no. Pero mi actitud y el cómo percibía yo a Dios era esta de que me equivocaba en algo o no hacía lo que tenía que hacer. Y te digo, a veces desde compartirle el evangelio a alguien, decir, ahí está, evangeliza a esta persona, a tu compañero, háblale de Dios y luego batallar y quizá no decir las palabras o no saber qué decir, hasta el devocional, quizá 1 o 2 días no poder hacerlo, o cosas de ese tipo, y decía, híjole, perdón, Señor, pero no era un perdón como, como podemos ver en la Biblia que lleva a una alegría, ¿no? Era un perdón casi como, espérate, no, no te rindas conmigo, perdóname y no te rindas conmigo porque puedo hacerlo mejor. Que de nuevo, esto no es ni bíblico, ¿no? Si vemos la palabra de Dios, vemos que esta no es la actitud de Dios con nosotros, que no está diciendo nos está contando las faltas para quitarnos su amor, quitarnos su presencia. Al contrario, nos habla de su amor inmenso y cómo si no escatimonia a su propio Hijo, va a escatimar en otras cosas, ¿no? Como el perdón que es dado a nosotros a través de Jesús.
Y hemos estado viendo todo esto. Y algo que intenté hacer, y espero que se haya notado, es que basaba todo, obviamente, en la Biblia, pero lo anclaba al carácter de Dios, a la obra de Cristo. Todo esto traté de anclarlo a quién es Jesús, quién es Dios, a la obra de Cristo, para que cuando te sientas tentado a anclarlo a tu desempeño, puedas recordar que no es por tu desempeño. De nuevo, esto no es para decir, bueno, entonces puedo hacer lo que sea, al cabo Dios, todo está anclado al desempeño de Cristo, porque esa no es la actitud correcta. Ni siquiera se trata de, oh, salvación o no salvación, es pecado, no. Simplemente te diría que no es la actitud correcta. No es la actitud correcta estar preguntando, oye, si caigo en esto, ¿sigo siendo salvo o no sigo siendo salvo? Y quiero saber si la salvación se pierde o no se pierde para poder estar a gusto y tranquilo. Porque eso probablemente demuestre, digo, por eso es bueno examinarse uno a nosotros mismos y examinar estas ideas y cuestionarte esas ideas, que eso sí lo he tratado de hacer, al menos desde el año pasado, cuando preparaba los episodios. He tratado de hablar muchas ideas que quizá muchos creyentes tienen, cristianos de quizá toda la vida o de pocos años, pero que han escuchado en la iglesia y no se han cuestionado. Si tú eres hijo o hija de pastor, hijo o hija de personas que tienen congregándose toda la vida, es muy probable, es seguro, que has escuchado ideas, frases, cosas que no son bíblicas, pero que todos repetían, y tú asumías que a veces venía en la Biblia, aunque no te supieras el versículo. Y luego a veces llega a pasar, ¿no? Y esto ya me estoy desviando un poco, pero a veces llega a pasar que toda la vida escuchaste algo y luego llega otro creyente con una idea diferente y que simplemente te llama la atención porque es diferente, pero tampoco compruebas si sea bíblica. A veces te llama la atención algo que es diferente simplemente y te vas y te casas con esa idea. Y es que el hermano dijo y yo le creo y tiene sentido, pero tampoco has hecho tú tu diligencia, tu trabajo de estudiar la palabra de Dios. Yo espero que con estos episodios te haya entrado el deseo, la curiosidad al menos, de estudiar por tu cuenta la palabra de Dios. No solamente tampoco en decir, bueno, es que Calderón en un episodio dijo esto y se me quedó grabado y nunca fui a leerlo y nunca fui a verlo. Digo, yo aquí batallo en poner los versículos en pantalla porque sería mucha edición y es más trabajo y me desanimaría en hacer más episodios, la verdad. Pero por eso siempre te repito la cita una y otra vez, te digo desde qué versículo, te digo hasta qué versión uso, para que lo tomes en cuenta y puedas tú a leerlo, ¿no? Te digo, pausa el episodio y ve a leerlo. Por ejemplo, vamos a leer ahorita Isaías 49, 22 al 24, pero lo hago porque quiero animarte a que tú también estudies, a que tú también leas, a que no te quedes nunca solamente con lo que te dice el predicador, el pastor, el hermano, que puede ser correcto, sí, pero verifícalo tú mismo, cuestiona la idea. Incluso lo que yo te he dicho, puedes no estar de acuerdo con algo y está bien. No es como que si yo lo digo tengas que creerlo o mejor no me escuches. Si te han enseñado eso, pues, ten cuidado porque es una mentalidad muy de secta, ¿no? De aquí crees lo que se dice y cualquiera que lo contradiga es el que está mal. O sea, tú no lo cuestiones, acéptalo y si alguien lo contradice, tú simplemente recházalo. Es una idea muy, muy de sectas. Pero yo sí te animo a que leas la palabra. Espero que busques conocer más a Dios a través de estos episodios, que te animes y te estoy animando ahorita a que busques conocer más a Dios. Porque al conocer más a Dios vas a entender mejor quién eres tú. Ese fue el propósito y la idea y la metodología, por así decirlo, entre comillas, que quise utilizar en esta serie. Explicarte quién es Dios, cómo es Dios. Te animo, por ejemplo, a que vayas a ver el episodio, que no es de esta serie, pero trata de algo similar en esta idea de conocer a Dios para entender mejor quién eres tú y poder vivir de mejor manera. El episodio de la parábola de los talentos. No fue hace tanto, pero pues ya tiene algunos episodios que salió algunas semanas, algunos meses más bien. Y de eso trata ese mensaje. Te explico la parábola, pero el mensaje de la parábola es: ¿qué pasa cuando no conoces realmente a Dios y tienes tú una idea y tú estás casado no con lo que diga la palabra, no con quién es Dios, sino con tu idea de quién es Dios? Y eso te puede arruinar la vida como lo hace con el siervo malo, con ese siervo que dice, no, es que tú eres malo, Dios, y nada me va a hacer cambiar de opinión. Y aún así, aunque creo que eres malo, ni siquiera actúo de acuerdo a eso. Está mintiendo ese siervo, pero porque él decía y creía conocer al amo, pero no lo conocía.
Entonces, yo te animo a que conozcas mejor a Dios, porque al entender y conocer mejor a Dios, saber cómo es Él, podrás estar más seguro de su amor por ti, del perdón que te otorgó, de cómo te valora. Porque si simplemente le dices a alguien, Dios te ama, no sabes la idea que tenga el de Dios. O si le dices, Dios te perdonó, no sabes cómo ve a Dios. Y si lo enfocas nada más en el te perdonó, que yo creo que es como se hace el enfoque, ¿no? De cuando se dice y se habla, Dios te ama, el enfoque es que te ama, el enfoque es que te perdona, que te escucha. Pero yo traté de enfocarlo más en Dios, porque solamente así tendrá sentido el hecho de que Dios te ama, de que te perdona, de que te escucha, que te valora. Y de eso, esta frase también es muy conocida en la Biblia, ¿no? Y lo llegué a mencionar, me parece, en alguno de los videos, que te decía que el propósito de Dios, o más bien lo que Dios quiere lograr en la mayoría de las ocasiones y situaciones del Antiguo Testamento, y algo que le repite una y otra vez al pueblo de Israel es, me van a conocer. Dios estaba comprometido y apasionado porque su pueblo lo conociera. Pero ellos se enfocaban, y aquí nos vemos reflejado, en los beneficios, en las bendiciones, en las victorias, y se olvidaba del Dios de los beneficios, de las bendiciones y de las victorias. Se enfocaban en lo que Dios les daba, en lugar de poner su mira precisamente en Dios. Pero Dios se los dice desde Éxodo, desde Génesis, se lo dice, me van a conocer. Va a suceder esto, y sabrán que yo soy Dios, sabrán quién soy yo, porque entonces podrán estar seguros de quiénes son ustedes. Un ejemplo de esto es en Isaías 49, 22 a 24, donde va a usar esta frase Dios de nuevo a través del profeta, pero lo que viene después es lo que quiero que es el tema realmente de este episodio y con lo que quiero que te quedes el día de hoy. Fíjate, dice el 22 al 24, Isaías 49, recuerda, estoy leyendo de la Reina Valera actualizada. Dice, así ha dicho el Señor Dios, dice Isaías. He aquí, yo alzaré mi mano hacia las naciones y levantaré mi bandera a los pueblos. Está hablando en este punto, me parece, de cómo va a redimir a Israel, es decir, lo va a juzgar, sí, pero también lo va a tomar después de esto. Dice, ellos traerán en su seno a tus hijos, tus hijas, el pueblo de Israel, y tus hijas serán traídas en hombros. Esto ya como después del juicio, el castigo que se merece y el juicio que debe haber por su rebeldía y todo lo que hicieron. Lo que viene después es que Dios también no los va a olvidar ni los va a dejar ahí nada más. Dice, reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Con el rostro a tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Y fíjate lo que dice. Así sabrás que yo soy el Señor. Quiero que veas lo que sucede y sepas que yo soy Dios y sepas quién soy yo. Que yo cumplo mi palabra, que yo no me olvido de ti, que yo sí hago mi juicio contra ti porque no puedo dejar el pecado así nada más. Pero no significa que deje de amarte, no significa que me olvide de ti. Y te redimiré, y te abrazaré y te tomaré. Dice, así sabrás que yo soy el Señor. Y esto es lo que te digo, nuestro enfoque de hoy. Y que los que esperan en mí no serán avergonzados. Esto es importante, porque de acuerdo a Dios, si tú eres seguidor de Él, si tú lo sigues, si tú crees, si tú has puesto tu fe con lealtad, esa fe leal en Dios, Dios dice, y de acuerdo a Dios, no serás avergonzado. Y esto es algo que se repite varias veces, lo puedes encontrar si haces la búsqueda, no serán avergonzados o no será avergonzado, vas a encontrar varias ocasiones en las que Dios le dice a su pueblo, a los que lo siguen, a los que son suyos, no serán avergonzados. Esto se repite incluso en el libro, en la carta a los Romanos, donde Pablo está citando Isaías también y nos dice, ¿no? No será, el que confía en el Señor no será avergonzado, recuerden esto, les dice. Y te lo digo porque habrá momentos en los que, como te mencionaba, quizá no te sientas digno de su amor, de su perdón, de todas estas cosas que hemos visto en la serie. Pero lo mejor que puedes hacer es poner tu fe en Él. Y puedes reconocer y decir, Señor, no me siento digno de esto. Incluso no siento que me estés escuchando. Pero pondré mi fe en ti porque yo sé quién eres. Yo sé cómo eres, Señor. Y eso te puede llevar realmente aferrar tu fe y entender que tu fe está puesta sobre la roca, que tu fe no debe ser algo que se mueva. Tu situación sí va a cambiar y va a subir y bajar como una montaña rusa. Tus sentimientos también. El amor de otras personas por ti también. El cómo te ven, tu cuenta bancaria, todo en la vida sube y baja y cambia y da vuelta. Pero lo que puede estar confiado y seguro que va a ser inconmovible, inmovible, inamovible me parece que es la palabra,
es Dios. Por eso Jesús habla de esto, ¿no? Cuando dice después del Sermón del Monte, el que oye estas palabras y las pone por obras, es decir, vive de acuerdo a esto, será como alguien que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron un montón de cosas y no la pudieron derrumbar. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Esa explicación, esa parábola o analogía que usa Jesús, es lo mismo que está diciendo Dios cuando dicen, y los que confían en mí no serán avergonzados. Su casa se mantendrá sobre la roca. Entonces te animo a que busques más a Dios, que te acerques más a Dios para que puedas conocerlo. No solamente para que puedas tener un mejor matrimonio, para que puedas ser mejor persona, para que puedas dejar malos hábitos. Todas esas cosas llegan a suceder, claro que sí, como consecuencia de. Pero yo te diría que tu motivador principal debe ser conocer a Dios. Y díselo en oración o poder decírselo, Señor, quiero conocerte más. Quiero entender mejor tu palabra. No sé si alguna vez se lo has dicho, ¿no? En oración le has dicho, Señor, quiero entender mejor tu palabra. Yo quiero conocerte más, por favor. Es mi oración, Señor, conocerte y entenderte mejor. Porque habrá creyentes que sorprendentemente, y no te sientas mal si es tu caso, en toda su vida de oración nunca le han dicho eso a Dios. Le han pedido por su familia, por el mundo, por la situación de muchas cosas, pero nunca se han detenido a decirle, Señor, ayúdame a conocerte más. Ayúdame a entender mejor tu palabra. Ayúdame a entender y explicar mejor tu palabra a otros. Dios, dame sabiduría para evangelizar, para hablarles a los que están cerca de mí. Porque cuando conoces mejor a Dios y su palabra, y conoces mejor a Dios a través de su palabra, entenderás mejor quién eres tú. El problema a veces es que queremos vernos a nosotros en cada historia, en cada pasaje, cada capítulo de la Biblia, decir, ¿y esto qué me dice sobre mí? ¿Esto qué me demuestra sobre mí? En vez de leerla buscando entender qué nos enseña de Dios, del carácter de Dios. Porque entonces podrás estar seguro, como un hijo que conoce a su padre, de decir, pues yo sé que soy así yo, pero también sé que mi padre no me va a defraudar. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, porque yo sé cómo es, porque lo he conocido a través de su palabra y al interactuar con él en una relación viva con él. Y para terminar, quiero leerte el Salmo 34, este lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, y yo creo que este salmo me gustó y quería leerlo porque creo que incluye varias cosas de las que hemos visto y te animo a que lo leas, me escuches leerlo obviamente, y luego lo leas tú por tu cuenta y puedas identificar las cosas que hemos visto, todo lo que te he platicado, ¿no? Y no quiero ser alguien de esos que te da todo en la mano servido. Ah, sí, mira, aquí está todo explicado ya. No pienses, no, quisiera que lo leas, lo analices y te des cuenta. Y además vienen otras verdades que no hemos visto, que no hemos mencionado, pero puedes intuir que van en la misma línea. Y con esto terminamos esta serie de ¿quién eres de acuerdo a Dios? Y antes de leerlo, pues quiero terminar con la frase de siempre, ¿no? ¿Quién te crees que eres? Te podrás preguntar tú. Por esta última ocasión de esta serie, quiero pedirte que no respondas nada más. Te voy a dar la respuesta como siempre, pero ¿quién te crees que eres? Es algo que vas a escuchar siempre. No importa cuántas veces venzas la tentación, cuántas veces venzas las voces del enemigo o de tu carne, hasta el último de tus días vas a seguir escuchando quién te crees que eres. ¿A poco sí? Ay, ¿a poco crees que Dios esto contigo te ama, te escucha, te perdona, te acompaña, te ve valioso? Siempre lo vas a estar escuchando. Y muchas veces la mejor respuesta en su momento será como lo que hemos visto en cada episodio. Eres perdonado, eres valioso. Pero habrá momentos en los que sea necesario, más que eso, responder más bien con quién es Dios. No decir, de acuerdo a Dios yo soy, sino decir, ¿quién te crees que eres? Pues incluso podría decir, pues no soy nadie. Pero conozco al Dios verdadero. Y yo conozco al Dios que me sostiene. Y yo conozco al Dios que dice que me perdonó, que me salvó, que me rescató, que me ama. Habrá días en los que eso será la única respuesta que necesites y la única válida que realmente creas. Aventarte a la persona de Dios, al ser de Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
las tres personas en la Trinidad, y descansar en quiénes son, quién es Él, quién es Dios, quiénes son esas tres personas en un ser, Dios. ¿Quién te crees que eres? Bueno, o quién te crees que serás, podrías cambiarlo incluso un poco. Tú puedes responder con seguridad, sabiendo quién es Dios, podrás decir, de acuerdo a Dios, yo que confío en Él, jamás seré avergonzado. No serás avergonzado. Salmo 34 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian.